Bien, veremos en esta práctica pues el uso del diodo Zener, el transistor BJT. Los diodos Zener pues son dispositivos reguladores de voltaje, específicamente utilizados en inversa. Y los diodos Zener pues son utilizados en fuentes reguladas. Es un tipo especial de diodo que tiene su funcionamiento no en configuración directa, sino que en su configuración inversa. Cuando entre sus pines alcanza el voltaje Zener en inversa, entonces el diodo Zener conduce. Esa es la característica principal y mantiene su voltaje entre sus terminales mientras hay una corriente de conducción de cátodo hacia ánodo. De tal manera que cualquier carga, resistencia que se ponga entre sus terminales va a mantener el voltaje Zener en forma constante. Veamos entonces esta práctica de la parte del Zener y el transistor. Vamos a desarrollar la parte del diodo Zener. En primer lugar, pues la comprobación de los Zener. Veamos cómo se comprueba un diodo Zener. Este es el Proteus y pues básicamente para poder ver esto, veamos a esta simulación. No nos va a dar los valores porque no tiene prueba en modo estático este simulador, pero sí les voy a comentar los valores. Veamos acá, cuando está en directa, ponemos nuestro voltímetro en medición de diodo y nos debería de dar el voltaje en directa o voltaje de umbral que activa el diodo en directa. Bien, para la prueba del diodo en inversa, pues usamos el voltímetro en prueba de diodos y lo conectamos de esta manera. De hecho, cuando hagamos la prueba nos va a dar exactamente 0 voltios porque no conduce. ¿Ya? Entonces, cuando no conduce, eso es lo que nos va a dar 0 voltios porque no hay voltaje en sus terminales. Eso es lo que podemos llegar a ver en el voltímetro real. No nos va a dar el voltaje Zener, ya que para el voltaje Zener sí necesitamos utilizar un circuito un poquito más complejo como este que tenemos acá. Bien, sigamos con el desarrollo de la práctica. Dice, invierte las puntas del medidor. El voltaje en el diodo cuando está en directo pues es de 0.7 voltios. Cuando invertimos las puntas no va a haber corriente en el diodo y el voltaje en el diodo es 0 voltios. Ok, vamos a usar un diodo Zener de 6.8 voltios, un watt. Para eso pues hemos determinado acá, hemos dibujado este circuito y hemos visto que el 1N5342 es el diodo Zener que más se aproxima a la especificación dada del planteamiento de la práctica. Y aquí está el circuito que se pide ahí. Bien, lo que podemos ver pues es que nos dice que usemos un diodo Zener de 6.8 voltios, un watt. Calcule la corriente máxima de este diodo Zener. Bueno, tenemos la potencia máxima que disipa un watt. El voltaje Zener es de 6.8, pues sabemos que la potencia es igual a V por I. Entonces, en base a esa relación, podemos despejar lo que es la corriente, que sería potencia entre voltaje. Tenemos un watt entre 6.8 voltios. Y nos da que la corriente máxima que puede manejar es 147 miliamperios. Eso es lo que nos da la calculadora. Y pues ya tenemos ese dato. Sigamos con la guía. Aquí está, potencia máxima un watt entre el voltaje Zener 6.8 nos da 147 miliamperios o 0.147 amperios. Ok, en base al dibujo, pues armamos el circuito, construimos el circuito como se muestra en el simulador. Aumentamos la fuente desde los 2 voltios y vamos de 2, 3, 4, casi de uno en uno hasta llegar a 16 voltios. Hagámoslo entonces y eso hay que irlo anotando acá, voltaje
En el Zener, el voltaje en el diodo, la corriente que se mide en el circuito y voltaje en la resistencia. Entonces aquí tenemos pues lo que es la simulación. El voltaje en la resistencia no lo hemos colocado. Vamos a ver. A colocar otro voltímetro por acá. Un voltímetro DC. Que nos va a medir el voltaje en la resistencia. Ahí estamos. Y energizamos. El único detalle de esta fuente pues es que tenemos que estarle cambiando el voltaje manualmente y deteniendo la simulación. Empezamos con 2 voltios, simulamos. Vemos que pues el diodo Zener en este caso tiene 2 voltios en sus terminales, no conduce. No conduce, entonces como no conduce, la corriente aquí en R1 es 0 y la caída de voltaje en R1 es 0. Entonces los 2 voltios de la fuente los vemos aquí en los terminales del Zener, son estos 2 voltios. La corriente es 0, el voltaje en la resistencia es 0. Ok, vamos a la siguiente línea de la tabla que es 4 voltios. Entonces le ponemos 4 voltios. Y lo mismo, como todavía no conduce el Zener, pues su corriente es 0. La corriente en R1 es 0, el voltaje de la caída en R1 es 0, por lo tanto vemos los 4 voltios en los pines del Zener, lo cual nos está indicando que no conduce. Pongámosle 6 voltios entonces a la fuente. Simulamos, igual, el mismo concepto antes. No ha habido ningún cambio. Pongámosle 8 voltios y sí vamos a ver un pequeño cambio. Veamos. Ya aquí ya pues podemos observar que ya el voltaje en los terminales del Zener no es el voltaje que tiene la fuente. Ya ha cambiado. Y hay una caída en la resistencia. Entonces la caída de la resistencia es de 1.29. Más los 6.71, si ustedes lo hacen en la calculadora, van a ver que les da exactamente 8 voltios. Y la corriente pues es 0 porque es menos de 0.01 amperios la corriente en este momento. Sí hay corriente porque hay una caída acá, pero es bastante pequeña, no la alcanza a medir este amperímetro. Sí se puede calcular, sería 1.29 voltios entre 470 ohmios. Pongámosle un voltaje mayor, pongámosle 10 voltios. Vamos a ir observando que va a ir aumentando el voltaje en el Zener. Se va aproximando al voltaje Zener, que sería 6.8. Ya hay un mayor voltaje en R1. Ya hay 3.25 voltios. La corriente todavía no lo alcanza a medir el voltímetro, el amperímetro, perdón. Y vamos con 12 voltios. Pongámosle los 16, ustedes sacan los datos para los demás. Y lo simulamos. Y ya podemos ver acá que ya podemos ver 0.01 amperios. Hay 9.16 voltios de caída en R1. Y en el Zener ya tenemos los 6.8 voltios nominales que deberían de haber en sus extremos. Aunque hay 16 voltios, pero el Zener mantiene 6.8 voltios. Y la demás caída pues cae en lo que es la resistencia. Con eso pues ya podemos observar de que ha activado la función Zener. Es de llenar acá, para cada uno de estos voltajes, el voltaje que veníamos viendo en el Zener, la corriente que se puede calcular, calculen la voltaje en la resistencia entre el valor de R, que es 470 ohmios, y el voltaje en R, que se lo da directamente el voltímetro. Apaga el circuito. Pregunta, ¿circula corriente Zener cuando el voltaje aplicado es menor que el voltaje Zener?
pues claramente vimos qué sucedía. Si el voltaje era menor a 6.8 voltios, por ejemplo, vimos en 2, 4, 6 voltios, en el Zener no había corriente. Y entonces, como no había corriente, era un circuito abierto, lo que veíamos entre estos dos terminales en el voltímetro era el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente nos indica que no hay corriente circulando. Entonces, la respuesta es esa. No hay corriente circulando en el Zener. Cuando el voltaje en la fuente es menor al voltaje Zener. ¿A qué tensión inversa se produjo el efecto Zener? Bueno, lo vimos cuando pusimos 8 voltios. En el momento en que pusimos 8 voltios, vimos que había 6.75 acá, ya teníamos efecto Zener. Se preguntarán, ¿y a 7 voltios? Sí, a 7 voltios, como es mayor a 6.8 voltios, vamos a ver el efecto Zener. Y a 6.8, pues ya ahí apenitas, pero vamos a ver que mantiene los 6.75. Entonces, el efecto Zener se alcanza cuando el diodo Zener tiene en sus terminales el voltaje Zener o cerca al voltaje Zener. Con los valores marquen los puntos correspondientes y dibuje la gráfica correspondiente. Ok, ¿qué gráfica van a dibujar acá en base a esta tabla? Pues acá se pueden dibujar varias cosas, pero en el eje X ponen estos voltajes. Y luego pueden dibujar el voltaje Zener, pueden dibujar también la corriente y pueden dibujar el voltaje en la resistencia, esos tres. Con la ayuda de Excel lo pueden hacer. Es una gráfica de ejes cartesianos, voltaje en la fuente abajo y los demás elementos arriba. Invierta el Zener, dice. Bueno, al invertir el Zener, no lo vamos a hacer porque es extremadamente simple. Al invertir el Zener, pues vamos a ver que el voltaje en el diodo anda por 0.7 voltios. Cuando se supera 0.7 voltios, un poco menos. Mientras tanto, el voltaje en el diodo es 0 y vemos el voltaje en la fuente, la corriente es 0. Cuando se supera los 0.7, por ejemplo en 0.8, vemos que el voltaje en el diodo es 0.7, hay una pequeña corriente y hay un voltaje en la resistencia pequeña. Y así al llegar a 3 voltios igual. Al llegar a 3 voltios, mantiene los 0.7 acá, hay una pequeña corriente y un voltaje en la resistencia. De este circuito es fácil implementarlo, de darle vuelta aquí al diodo Zener, que el ánodo quede arriba y el cátodo abajo. Y volvemos a aplicar voltajes en la fuente, de esa forma. ¿A qué tensión en sentido directo se venció la barrera potencial? Pues andará por ahí por 0.7, 0.8, cuando se supere el voltaje de umbral del diodo. Dibuje la característica del Zener en directa. Cuando habla de la característica, es el voltaje que es aplicado en la fuente contra la corriente. Esa es la característica. Corriente en el eje de la Y, voltaje aplicado en el eje de las X. Ahí con Excel lo pueden hacer. Ok, veamos este ejercicio ya en la práctica, adelantando. Dice, el siguiente Zener regula voltaje para utilizarse como referencia. Es decir, la corriente IL será 0. Calcule una resistencia adecuada para este circuito. Bueno, en primer lugar tenemos un voltaje acá, en este extremo una resistencia 15 voltios. Y en el otro extremo la resistencia 6.8 voltios. Si ustedes sacan la diferencia, les va a dar que va a haber 8.2 voltios. ¿Ya? Tenemos el voltaje en R. Pero para calcular R, y aplicamos la ley de Ohm, tenemos que tener la corriente y no la tenemos. ¿Ya? Solo tenemos el voltaje en R, que es 8.2 y nada más. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, en ese caso, pues cuando se tiene de esta forma, el diodo va a estar disipando la máxima potencia que él puede soportar, que veíamos al principio que era 1 watt. Y ya calculamos la corriente que va a atravesar el Zener a 1 watt, que nos dio 147 miliamperios. Entonces esa corriente la podemos usar para calcular
en la resistencia R. Y alguien dirá, pero ¿cómo es eso? Ah, es como están en serie, pues esos 147 miliamperios que circulan por el Zener son los mismos que circulan por R. Y ya podemos calcular ahí cuánto es. Ok, vamos a usar la calculadora para hacer esa parte y ver cuánto nos da ahorita. Entonces tenemos 147 miliamperios, decíamos. Entonces serían los 8.2 voltios. Ya me dio otro valor, 8.2. Entre los 147 miliamperios. Nos da 55.8 ohmios. Ok, entonces esta R sería 55.8 ohmios. Habría que ver si la aproximamos a 55 o la aproximamos a 56. No es una decisión tan simple. Si le ponemos 55 ohmios, la corriente va a ser mayor. Por lo tanto, la potencia en el diodo va a ser mayor. Mejor le ponemos 56 ohmios. Ya, eso sería lo que tenemos que hacer, 56 ohmios. Y armamos el circuito. Ok, entonces ya lo tenemos armado, de hecho. Es este mismo. Lo único que vamos a cambiar es que acá le vamos a poner una resistencia de 56 ohmios. Veamos qué dice la guía. Mide el voltaje a través de la resistencia y a través del Zener. Mide la corriente del circuito y compare con la calculada. Nos debería dar los 147 miliamperios. No vamos a alcanzar a ver todos los valores por lo que les mencionaba. Vamos a ver 0.15 aproximadamente. Energicemos. Ahí está, 0.15 amperios, que es más o menos 147 miliamperios. Tenemos el diodo, perdón, aquí eran 15 voltios. 15 voltios. Y pues vemos que incrementó un poco el voltaje en el Zener. 6.8 voltios a 7.47. Está un poco alejado el valor. Y la explicación pues es que la simulación pudiera ser, ya que deberían dar ahí por 6.8 voltios, 7 voltios máximo. No diferir tanto de los 6.8. Eso sí, ¿verdad? Entonces, deberían dar por 7 voltios aproximadamente. Pero sí podemos ver acá que está dando, de hecho, bajo la corriente, aumentó el voltaje acá. Y podemos contestar eso. Para el Zener de 12 voltios, nos da los siguientes datos. Potencia máxima. Calcule la corriente máxima. Bueno, vamos ahí, sí, vamos a buscar otro Zener. Borremos este Zener. Y aquí pues le vamos a dar en componentes, producto, Zener. No, nos decían un Zener de 12 voltios. 12 voltios y nos dan un watt. Veamos, sí, un watt. No dice si es de un watt. Veamos acá. Zener de 12. Medio watt. Aquí uno de estos ocupamos. Ese es un Zener de 12 voltios, medio watt. Ok. Rotémoslo. Bueno, pongámoslo ya en modo regulador. Démosle una rotación más. Y aquí quede en modo de regulador. Ahí lo tenemos en modo regulador. Vemos que dice la guía.
Para el Zener de 12 voltios, lo hemos considerado de 1 watt también. Determine la potencia máxima. Entonces, acá, si no lo hubiéramos tenido, eh, buscamos en las datasheets en internet, buscamos el número del Zener y ahí con el número del Zener nos iba a dar la potencia máxima que manejaba. Hemos asumido un medio watt y en base a eso vamos a calcular la corriente. Entonces ya vimos que eh, potencia entre voltaje nos va a dar la corriente. Entonces tenemos 0.5 watts entre los 12 voltios. Nos va a dar 42 miliamperios aproximado. El 42 miliamperios es lo que está manejando. 42 miliamperios. Calcule IL. Ok. Aquí podemos ver para el circuito regulador el valor que deseamos. ¿Cómo calculamos IL? Y la R limitadora. Es el mismo principio. Imaginémonos que no esté la resistencia para calcular la resistencia limitadora. Ya vimos que es 46 miliamperios, lo que va a circular por la resistencia, la máxima corriente que va a circular. Entonces, tenemos 3 voltios en la resistencia y ahí podemos calcular entonces lo que es la corriente. Tenemos 3 voltios entre 46 ohmios, perdón, entre 46 miliamperios. Está fallando la calculadora. Nos da 65.2 ohmios la resistencia limitadora. Veamos 65.2 ohmios. Ahí está, nos daba 46 miliamperios la corriente, 0.04. Hay una caída en la resistencia y mantiene el voltaje Zener. En este caso es 12.2. Y ya tenemos 65.2 ohmios, pues la R limitadora. Hoy vamos a agregar, dice calcule la corriente para el siguiente circuito. Calcule IL. IL es esta corriente que pasa por esta resistencia. Entonces, como está en modo regulación, ya vimos que en modo de regulación pone 12.2 voltios. Entonces sabemos que van a haber 12.2 voltios en esta resistencia. Ya está medido. Entonces, podemos calcular IL. Veamos aquí el cálculo de IL. 12.2 voltios. Y otro valor. 12.2 entre 470. Nos da 26 miliamperios. Aproximadamente 26 miliamperios estarían circulando por la resistencia 470. La resistencia no la tenemos, lo vamos a agregar. Es un resistor.
está. Simulamos. Disminuye un poco. Un pequeño detalle, no podemos ver la corriente. Porque simplemente nos hace falta un amperímetro. Bien, veamos dónde están los amperímetros. Analicemos. Esta nos daba 25 miliamperios, 26 miliamperios. La corriente que circula por la resistencia IL. Entonces, aproximado a 0.02 miliamperios. Es lo que podemos estar observando en la guía. Hemos visto los cálculos y el voltaje en la R limitadora nos pide también. Como el voltaje en la R limitadora es esta fuente menos el voltaje Zener, 2.91. Bien, dejamos el video ahí, pues la demás parte que corresponde, pues lo siguen simulando en su simulador preferido. Terminamos acá y se va a subir, la práctica ya está subida. Ustedes van acá a la materia, aquí van a encontrar en archivos la práctica 2. En archivos, ahí está, la práctica 2 es la del Zener y la del transistor. Y ya se va a subir aquí un enlace para que puedan subir resuelta. La práctica háganla en Word. Ok, solamente tengan un buen día.